comentado que ArcGIS se está convirtiendo en una plataforma geoespacial de inteligencia artificial o una plataforma geoespacial exponenciada, potenciada con la inteligencia artificial. Ya llevamos años hablando de todas esas herramientas y capacidades de geointeligencia artificial que tenemos en ArcGIS. Y en los últimos meses venimos hablando mucho de todos estos asistentes de inteligencia artificial que vamos incorporando. El de Survey, el de Arcade, el de ArcGIS Pro, el de ArcGIS Hub. Estos asistentes nos van a hacer de forma inmediata más eficientes en nuestro trabajo. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo aparecen agentes de inteligencia artificial que van a ser capaces de conectar diferentes flujos de trabajo, incluso de diferentes sistemas al mismo tiempo, convirtiendo procesos de horas o días en minutos y segundos. En ArcGIS esto va a ser posible gracias al framework de inteligencia artificial que está apareciendo. Este framework va a ser muy importante porque nos va a permitir acceder a todas nuestras capacidades geoespaciales potenciadas con inteligencia artificial o directamente a capacidades de inteligencia artificial, tanto en ArcGIS Online como en ArcGIS Enterprise. Algo muy importante va a ser que este framework va a formar parte de todos nuestros sistemas. Por lo tanto, va a cumplir con todos estos pilares tecnológicos que estamos precisamente hoy revisando aquí uno a uno. Una de las cosas interesantes de la inteligencia artificial es el uso que hace de los datos. Y queríamos dejar también claro que vuestros datos son vuestros y nadie más los va a utilizar. Desde ERRI no vamos a utilizar nunca vuestros datos para nada. Sí que os vamos a ofrecer datos a través del Living Atlas que van a poder complementar esos datos o geoenriquecer esos datos. Y también os vamos a ofrecer, ya estamos ofreciendo, más de 100 modelos de geointeligencia artificial a través del Living Atlas, muchos de ellos ya preentrenados, que podéis utilizar y exprimirlos al máximo. Como casi todas las piezas de ArcGIS, este framework se va a poder extender, de nuevo, tanto en ArcGIS Online como en ArcGIS Enterprise. Y por último, y para mí más interesante, ArcGIS va a poder integrarse con cualquier agente de inteligencia artificial a través de estos protocolos que se están convirtiendo en un estándar de mercado, como son Model Context Protocol o Agent to Agent. Vamos a recibir ahora en el escenario a dos compañeros del área de servicios estratégicos, Isaac Sánchez y Nacho Álvarez, que nos van a hablar mucho más de geointeligencia artificial y nos van a enseñar un gran ejemplo. Todos vuestros chicos. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Sánchez y soy responsable de proyectos en el área de servicios estratégicos. Hola, buenas tardes. Yo soy Ignacio Álvarez, soy especialista técnico dentro del área de servicios estratégicos. ¿Qué tal estáis? Veo caras animadas. Ahora vamos a hablar de una de las partes más interesantes de la tecnología o de uno de los bloques que está copando casi el global de lo que estamos hablando en estas sesiones. Vamos a hablar de la integración de la inteligencia artificial, algo de lo que está hablando todo el mundo, con el análisis geoespacial. Esta integración nos permite, por ejemplo, cuando implementamos cualquier modelo de Deep Learning para detectar un defecto en una infraestructura, que ese defecto esté geolocalizado, con lo cual es mucho más fácil de reparar o enviar a un agente para que pueda repararlo. Para trabajar con esta capacidad o para ver esta integración, podemos utilizar diferentes herramientas. En primer lugar, tenemos la capacidad de trabajar con multitud de datos, con nubes de puntos, con imágenes, con datos tabulares, por supuesto, vectores, 3D, que es de lo que casi siempre he estado hablando yo, con todo tipo de datos y después somos capaces de trabajar con esos datos, integrarlos, por supuesto, visualizarlos, analizarlos y aprender, entender cuál es el problema y ser capaces de resolverlo. Para realizar estas tareas también tenemos diferentes clientes. Uno de ellos es ArcGIS Pro, que no sé si se ha mencionado hoy, pero que además está de cumpleaños. Hace 10 años que en este mismo auditorio se presentaba la beta de ArcGIS Pro y hoy es una herramienta capaz de trabajar sin ningún tipo de problema con modelos de Deep Learning. Por supuesto, también, y como ha comentado antes nuestro compañero Raúl, podemos trabajar con ArcGIS Enterprise y con el rol de Image Server para ejecutar estos modelos de Deep Learning en un entorno servidor y, cómo no, con nuestro API de Python y con ArcPy para ser capaz de ejecutar estos notebooks o estos scripts de Python en cualquier entorno. Lo que estamos consiguiendo es tener un flujo de trabajo completo con GeoEye dentro del sistema ArcGIS. En primer lugar, ser capaces de trabajar con los datos, de prepararlos, de depurarlos. Después, si es necesario,
implementar un modelo, lanzar una inferencia. Si es necesario, podemos volver atrás y ser capaces de entrenar un modelo, volver a lanzar esas inferencias, publicar esos resultados y compartirlos con todo tipo de usuarios. Y tenemos diferentes opciones para diferentes tipos de usuarios. La primera opción y la más, no sé si la más eficiente o la más sencilla, trabajar con modelos preentrenados. R provee, esto suena, espero no caerme, de alrededor de 100 modelos preentrenados listos para utilizar, que están disponibles en el Living Atlas y que podéis trabajar con ellos sin ningún tipo de problema. ¿Qué nos permite esto? Pues lanzar una inferencia a un modelo, ejecutar ese modelo, obtener unos resultados y eliminar tiempos de entrenamiento, eliminar requisitos de computación, porque aquí hay una parte interesante y es qué hardware necesito yo para ejecutar estos modelos de Deep Learning, cómo de pesados son y qué requerimientos vamos a tener. Y esta primera opción también la podemos realizar con diferentes tipos de modelos. Hay modelos más generalistas, no voy a descubrir ahora mismo SAM ni TechSAM, sabéis que SAM es Segment Anything Model, no sé si Anything, pero casi Anything Model es capaz de detectar. Y nos permite muy bien detectar elementos que tengan, el otro día oí una definición, detectar elementos que tengan límites, es decir, botes como veis en esta imagen, si hablamos de una imagen aquí, detectar estos sofás, detectar el traje de Alba seguro que te lo va a detectar, cualquier elemento que tenga unos límites claros. Quizá no sea tan interesante, por ejemplo, para otro tipo de perdón, Alba, tenía que decir esto, para otro tipo de análisis, como por ejemplo clasificar usos de suelo. Pero para este tipo de análisis y delimitar líneas no hay ningún tipo de problema. Además, podemos jugar con ese prompting, que es lo que nos añade TechSAM, por eso esa palabra. Es decir, podemos jugar con esos prompts y, bueno, en el caso de los botes no nos hemos vuelto locos con los sinónimos, pero podríamos lanzar varios sinónimos para que con esos prompts nos ayudara a detectar esos elementos. Esto es una tarea muy simple que nos vale, en primer lugar, para tener un ciclo de principio y fin, para detectar esos modelos y también nos puede servir, y lo veremos más adelante, para generar etiquetas para entrenar otro tipo de modelos. Otro tipo de modelos que podemos directamente ejecutar en nuestra plataforma, modelos específicos preentrenados. No son modelos tan generalistas como el anterior para detectar todo tipo de objetos, pero son modelos que nos permiten detectar muy bien una clase específica de objetos, como por ejemplo edificios, huellas de edificios. Un clásico en el GIS, pues detectar edificaciones ilegales, avances en la edificación, posibles discrepancias con catastro, todo ese tipo de análisis. Pues bueno, otra de las posibilidades que tenemos es lanzar estos modelos con distintas resoluciones. Siempre creemos que cuanto más resolución, mejores resultados vamos a obtener, pero este proyecto o este piloto que se hizo con el ICGC, que han estado también aquí esta mañana, pues demostró que lanzando estas inferencias con 30, 40 y 50 centímetros nos daban diferentes resultados a la hora de detectar estos edificios y aunando luego esos resultados, pues obteníamos una capa de edificios más que aceptable. El siguiente paso es entrenar tu modelo. Es decir, nosotros podemos trabajar con estos modelos preentrenados, pero puede llegar el caso en que necesitemos realmente entrenar un modelo, ya sea generándolo nosotros directamente o trabajando con unos modelos que veíamos anteriormente y refinándole o haciendo ese fine-tuning de los modelos. Para realizar estos entrenamientos de modelos y todos esos modelos preentrenados que venía comentando antes tienen diferentes arquitecturas. Pues tenemos YOLO, tenemos MaxRCNN, bueno, tenemos diferentes arquitecturas que podéis ver en pantalla, porque aquí hay un mensaje que vamos a lanzar varias veces. R no está generando su propio GAI, un GAI específico de la plataforma, sino que nos estamos integrando con las arquitecturas y con las librerías disponibles en el mercado y la mayoría de ellas open source. Una de estas arquitecturas de modelo, y probablemente de las más interesantes, es SAM LoRa. SAM LoRa nos permite trabajar con ese modelo de SAM, donde se ha entrenado con, creo que eran más de 11 millones de imágenes y 1.000 millones de máscaras, es decir, un modelo muy potente. Y además utilizar las Low Ranking Adaptation, capas de bajo rango, que permiten congelar el codificador de imágenes. Si os habéis quedado igual que yo cuando leí esta frase, lo que significa es que esta técnica nos permite trabajar con muchos menos datos de entrenamiento. Cuando hablamos de muchos menos datos de entrenamiento, podemos hablar de una diferencia de entre generar 40.000 etiquetas a generar 100. Es muy sencillo evaluar la rapidez y la capacidad que nos da a la hora de desplegar proyectos. En este punto tenemos un flujo mucho más completo para trabajar con estos modelos de Deep Learning, donde en primer lugar somos capaces de integrar las imágenes, en el caso de imágenes, pero bueno, integrar los datos, etiquetarlos. Podemos utilizar, y vuelvo a lo que veíamos antes, ser capaces de utilizar TechSAM para generar estas etiquetas,
Con esas etiquetas generamos estos chips, somos capaces de preparar esos datos de entrenamiento y con esos datos de entrenamiento, con, por ejemplo, SAM-LoRa, somos capaces de entrenar nuestro propio modelo o, en otros casos, realizar un fine-tuning de modelos preentrenados, como ese modelo que he comentado de detección de edificios. Posteriormente, ya solo nos quedaría compartir los datos y, como la PPT lo aguanta todo, le voy a pasar los mandos a mi compañero Nacho para que os enseñe un ejemplo real. Vale. Muchas gracias, Isaac. Si podemos pasar a la presentación. Bueno, en primer lugar me vais a disculpar porque teníamos pensado enseñaroslo en directo, pero bueno, hemos tenido algún fallillo técnico. Pero como siempre dentro de RSI tenemos un plan B, entonces bueno, por lo menos os lo muestro en vídeo. No sé si podemos cambiar, Gonzalo, a mi ordenador. Ahí está, perfecto. A continuación, lo que os queremos mostrar es un ejemplo de cómo podemos profundizar en estas capacidades de GeoAI dentro del sistema ArcGIS que acabamos de ver, ¿no? Y ver cómo nos pueden ayudar a apoyar distintos casos de uso. En concreto, os vamos a mostrar cómo pueden ayudarnos en la toma de decisiones durante situaciones de emergencia. Como probablemente recordaréis, hace un año, de hecho, justo hoy, hace un año, se vivió una catástrofe sin precedentes en Valencia durante las inundaciones producidas por la Dana. De hecho, aquí en pantalla podéis ver en el mapa la extensión total de las inundaciones, con datos que también hemos extraído a partir de imágenes del satélite Copernicus. Pero para el caso que nos importa hoy, queríamos centrarnos en la localidad de Paiporta, una de las más afectadas por las inundaciones. Como probablemente recordaréis algunos, en los días posteriores a las inundaciones, las calles de la ciudad quedaron totalmente bloqueadas, ya no solo por el barro y la vegetación arrastrada por la corriente, sino también pues, vehículos que quedaron varados o pues, otros objetos y enseres que la mayoría de la población no tuvo más remedio que ir acumulando en las calles durante las labores de limpieza. Partiendo de esta premisa, lo que os queríamos comentar desde SESC España es cómo, usando estas herramientas de inteligencia artificial a nuestra disposición, en concreto este flujo de trabajo que nos ha comentado Isaac, cómo dimos apoyo a los cuerpos de emergencia en estos días posteriores para la rápida identificación de estas acumulaciones de objetos, de dónde se encontraban estos bloqueos para poder así identificar las calles que requerían una actuación más rápida. En primer lugar, necesitamos un dato de partida, evidentemente, y lo que hicimos fue procesar con nuestras herramientas de Reality Mapping las imágenes que nos llegaban de drones, de los vuelos de dron que estaban realizando los grupos de emergencia y, en concreto en nuestro caso, usando SiteScan for ArcGIS, que habéis visto esta mañana también, procesamos esta ortofoto verdadera, ¿vale? De 1 kilómetro cuadrado de superficie, de unos 4 centímetros de resolución de píxel, que, bueno, pese a que las condiciones del vuelo no fueron las óptimas debido a la naturaleza de la emergencia, sí que podéis ver que el nivel de detalle es bastante bueno y lo que conseguimos es que se identificaran bastante bien, incluso visualmente, dónde se encontraban estos bloqueos. Pero claro, no buscábamos realizar una identificación manual de estos bloqueos, evidentemente. Lo que queríamos era detectarlos de forma automática para pues, ahorrar en esfuerzo y en tiempo y así poder identificar cuáles son las calles donde hay que actuar más rápidamente. ¿Cómo hicimos este proceso? En primer lugar, lo que necesitamos es ir al ArcGIS Living Atlas, que ya lo habéis visto esta mañana, y como ha comentado Antonio, si buscáis por Deep Learning o Deep Learning Package, vais a encontrar esos más de 100 modelos preentrenados ya listos para usar dentro del sistema ArcGIS. Y de hecho, este fue nuestro punto de partida. Nosotros usamos, como bien ha comentado Isaac, el TechSAM, ¿vale? El TechSAM, pues ya lo hemos visto, es un modelo de lenguaje visual que combina pues, un detector de objetos y un segmentador, que en este caso es el Segment Initiating Model de Meta. ¿Cómo podemos usar estos modelos dentro de nuestro flujo de trabajo? En primer lugar, dentro de ArcGIS Pro tenemos la herramienta de detección de objetos usando modelos de Deep Learning, en el que podemos combinar esta ortofoto que hemos procesado junto con el modelo de Deep Learning que acabamos de descargar de Living Atlas, ese paquete de LPK, y la ventaja del TechSAM, usar un prompt de texto para identificar aquellos objetos que necesitamos que el modelo detecte, pues en nuestro caso los escombros y los vehículos. Aquí hay que tener en cuenta, como en todas estas herramientas, es verdad que hay que trabajar muy bien con los parámetros. Nosotros, de hecho, lo que hicimos fue procesar varias veces con esta herramienta, jugando con estos parámetros, pues cambiando y usando distintas combinaciones de palabras en el prompt de texto, o incluso también dentro de los entornos de la herramienta cambiando el tamaño de celda para cambiar la resolución del análisis y así comparar los distintos resultados. Una vez hicimos todo este proceso, ejecutar la herramienta varias veces, combinamos los resultados que estáis viendo en el mapa, en amarillo los escombros y en verde los vehículos,
Y entonces veis que el resultado que obtuvimos es bastante bueno y cubría la mayoría de los casos de uso que buscábamos. Pero veis que en otras zonas el resultado no lo era tanto. De hecho, lo que identificamos fue que las áreas de mayor volumen de escombros eran las que nos costaba más detectar, probablemente porque el modelo original se quedaba corto, ¿no? Porque el modelo no llegaba a la definición que necesitábamos. Entonces, resolver esta casuística fue lo que nos llevó a esa segunda opción que nos comentaba Isaac. Necesitamos entrenar nuestro propio modelo, ¿no? Necesitamos un modelo de detección de escombros específico, personalizado para PyPorta. ¿Cómo lo hacemos? Pues, en primer lugar, como desde ArcGIS cada vez es más fácil y más accesible entrenar nuestros propios modelos, no partimos desde cero. Lo que podemos hacer es usar las muestras, los objetos detectados por la herramienta anterior como muestras de entrenamiento para entrenar luego nuestro propio modelo personalizado. Aquí, con la herramienta de exportar datos de entrenamiento para modelos de Deep Learning, podemos generar esos chips de imágenes que vamos a necesitar para luego, posteriormente, usarlos en la herramienta de entrenamiento de modelos. Y aquí, pues como en todas las herramientas, los parámetros son importantísimos. Ahora aquí estamos viendo, por ejemplo, el tamaño de celda, ¿verdad? Sí, el tamaño de celda. Aquí es muy importante porque estos chips de imágenes tienen un tamaño de celda y lo que necesitamos es... Nosotros, de hecho, tuvimos que valorar muy bien cuál era el tamaño de esta celda porque tiene que ser unos 2 o 3 veces mayor que los objetos que hemos detectado para asegurarnos que los contengan, ¿no? Y que esos chips de imagen nos sirvan como modelo de entrenamiento. E igualmente, muy importante también que tuvimos que trabajar con el formato de los metadatos. Necesitamos que el formato de los metadatos, en nuestro caso el de teselas clasificadas, coincida con o lo que pide el modelo que vamos a usar de entrenamiento. Porque para ello, dentro de la propia interfaz de GISPro, como veis en pantalla, tenéis la herramienta de entrenar modelo de Deep Learning, en el que podemos usar esos chips de imágenes que hemos usado, que hemos extraído de la herramienta anterior, junto con, en nuestro caso, como hemos comentado, dentro de este flujo de trabajo con SAMLORA, que, bueno, vuelvo a hacer hincapié en que con nosotros, para la ventaja que tuvimos con SAMLORA es que requiere menos muestras de entrenamiento que otros modelos y tiene menos requerimientos de máquina, ¿no? Lo que nos permite hacer una rápida creación de un nuevo modelo. De hecho, por daros algunos datos, si no me equivoco, creo que se tardó entre 10-15 minutos en extraer todas las muestras de entrenamiento y fue cuestión de 1 hora, 2 horas en entrenar el nuevo modelo y volver a lanzar la detección de objetos. Porque, claro, una vez completado este proceso de entrenar nuestro nuevo modelo personalizado, volvimos a lanzar la detección de esos objetos con nuestro nuevo modelo personalizado de detección de escombros para PyPorta. Y aquí veis en el mapa, pues superimpuesto en rojo sobre el resultado anterior, el nuevo resultado con el nuevo modelo, que, como veis, mejora bastante los resultados del modelo anterior. Pero claro, esto es el flujo de trabajo con herramientas de geointeligencia artificial, pero no podemos dejar de lado que esto es un flujo de trabajo que continúa con el resto de herramientas de análisis espacial tradicional que tenemos en ArcGIS, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos que hacer una depuración cartográfica de estos datos por 2 motivos principalmente. Uno, pues para eliminar falsos positivos, cotejando esta información con datos de catastro, y otro con el callejero que nos proporcionaba el Instituto Cartográfico Valenciano para poder, así como veis en pantalla, generar esta capa de bloqueos ubicada en cada una de las calles. Y una vez tenemos este dato, ¿cuál es el último paso? Pues siguiendo nuestro modelo de geoinformación, ¿qué podemos hacer con estos datos? Publicarlos y generar una aplicación web a partir de ellos. Como este cuadro de mando dinámico que veis en pantalla, ¿no? En el que cualquier usuario, desde cualquier dispositivo, podría acceder a él. Para de esta forma, pues, para cada una de las calles de la localidad, poder acceder y ver dónde se encontraban qué número de bloqueos hay, dónde se ubican y la longitud del área afectada. Ya para acabar, simplemente me gustaría volver a esta diapositiva con la que empezamos y recalcar el flujo de trabajo que hemos seguido, en el que simplemente, en una cuestión de muy pocas horas, con la combinación de herramientas de GeoAI adecuada y las de análisis espacial, lo que hicimos fue identificar los datos adecuados que necesitábamos para luego publicarlos en un cuadro de mando que nos permitiera tomar las decisiones adecuadas. Muchas gracias. Quedan todavía un par. Adelante. Vale. Bueno, Antonio salió con nosotros, pero todavía tenemos una opción más que contar. Y hemos visto cómo trabajar con estas herramientas de inteligencia artificial en un flujo completo dentro de nuestra plataforma. Pero uno de los mensajes de hoy, uno de los mensajes principales de otros años siempre fue la capacidad de integrarnos. Y queremos que os quede claro este mensaje. Si desarrolláis un modelo de una forma externa a nuestra plataforma, no hay ningún problema en poder integrarlo y utilizar las herramientas del sistema ArcGIS. Por último, y como suele decir nuestro compañero Kepa, si quieres hacer algo bien, hazlo con Python, pues podemos trabajar con Python y integrar estos modelos y que os queden claros los 3 ejemplos o las 3 opciones. 1, trabajar con modelos preentrenados. 2, entrenar tus propios modelos. O 3, integrar modelos desarrollados por terceros.
Si no estáis trabajando ahora con GeoEye y no estáis trabajando con modelos de Deep Learning, empezar hoy porque es el momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos.